Imagina por un instante que todo lo que consideras real, tu cuerpo, tus pensamientos, la mismísima tela del espacio y el tiempo, no es más que una ilusión, una danza de partículas fantasmales en un océano cuántico infinito. ¿Y si te dijera que en el año 2026 estamos al borde de un descubrimiento que podría demoler los cimientos de nuestra comprensión del universo? Físicos de todo el mundo susurran sobre una revolución inminente, una que promete cambiar por completo todo lo que sabemos sobre la realidad. ¿Estás preparado para embarcarte en un viaje que alterará para siempre tu percepción de la existencia? El Premio Nobel de Física siempre ha sido un faro, iluminando los misterios más profundos del cosmos. No es solo un galardón, es el reconocimiento de esos raros momentos en los que la humanidad da un salto cuántico en la comprensión de las leyes fundamentales de la naturaleza. Cada año, la comunidad científica mundial se detiene en una expectación casi reverencial, intentando predecir qué descubrimiento será honrado con este máximo honor. Pero el 2026 promete ser especial, excepcional, revolucionario. Los físicos más importantes del planeta son unánimes en sus predicciones. El próximo premio marcará el comienzo de una nueva era en la física cuántica. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo de tan especial ahora mismo, en estos precisos instantes mientras miras este vídeo? Imagina que tras las puertas cerradas de laboratorios repartidos por todo el globo, los científicos están observando fenómenos que, literalmente, rompen las barreras de lo posible. Están viendo cómo las partículas existen simultáneamente en múltiples lugares, cómo la información se transmite de forma instantánea a través de las infinitas extensiones del cosmos, cómo la conciencia del observador parece influir en la propia estructura de la realidad. Estos descubrimientos no se limitan a ampliar nuestros conocimientos. Están reescribiendo fundamentalmente las reglas del juego que juega el universo. Y todo converge en un único punto, el momento en que la humanidad finalmente comprenderá la verdadera naturaleza de la realidad cuántica. Permíteme invitarte a este increíble viaje. Aquí, en el canal Conciencia Cuántica, exploramos los enigmas más fascinantes de la física cuántica, desvelando los secretos que los científicos han intentado descifrar durante décadas. Si estás listo para sumergirte en un mundo donde lo imposible se convierte en realidad, donde cada descubrimiento nos obliga a repensar la naturaleza misma de la existencia, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Pulsa la campanita para no perderte ni un solo momento de esta revolución cuántica. Y antes de continuar nuestro viaje a las profundidades del mundo cuántico, me interesa mucho saber desde dónde estás viendo este vídeo. Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, quizás desde un rincón remoto del planeta. Escribe en los comentarios tu ciudad o tu país. Vamos a crear un mapa global de observadores cuánticos, unidos por la sed de conocimiento de los secretos del universo. Tu comentario no es solo texto, es una confirmación de que en todo el mundo hay personas dispuestas a mirar más allá del velo de la realidad cotidiana. Ahora, volvamos a nuestro tema principal. ¿Por qué precisamente el año 2026 se ha convertido en objeto de debates tan acalorados en el mundo científico? La razón es que, en los últimos años, se ha producido toda una serie de experimentos revolucionarios que han confirmado las predicciones más audaces y en apariencia más descabelladas de la teoría cuántica. Lo que antes parecía pura ciencia ficción o meras reflexiones filosóficas, ahora se demuestra en laboratorios reales. Los científicos han aprendido a manipular estados cuánticos con una precisión nunca antes vista, a crear sistemas entrelazados de cientos de partículas, a observar efectos que contradicen directamente nuestro sentido común. Cada uno de estos logros nos acercan a la comprensión de una verdad fundamental. El mundo está organizado de una manera completamente diferente a como estamos acostumbrados a pensar. Piénsalo por un momento. Toda la física clásica, que ha servido a la humanidad durante siglos, describe el universo como un mecanismo de relojería gigante, donde cada evento tiene una causa y un efecto claros. Newton y Einstein, las grandes mentes del pasado, crearon un majestuoso edificio de la ciencia basado en la lógica, la previsibilidad y el determinismo. Pero la mecánica cuántica llegó y demolió este hermoso y ordenado mundo. Nos mostró que a un nivel fundamental, la realidad funciona según reglas completamente diferentes, casi místicas. Una partícula no tiene una posición definida hasta el momento de la observación. La información puede transmitirse más rápido que la velocidad de la luz a través del entrelazamiento cuántico. El futuro parece influir en el pasado en ciertos experimentos cuánticos. ¿No suena todo esto a una locura pura? Y es precisamente esta locura, esta revolucionaria imagen de la realidad, la que se vuelve cada vez más demostrada, cada vez más irrefutable con cada nuevo experimento. La comunidad científica se encuentra en un estado de expectación febril porque estamos observando cómo las predicciones teóricas de hace un siglo se materializan en resultados tangibles y medibles.
Los ordenadores cuánticos ya están resolviendo problemas inaccesibles para los superordenadores clásicos. La teletransportación cuántica de información se está convirtiendo en una realidad. Los experimentos con entrelazamiento cuántico se llevan a cabo a distancias de cientos de kilómetros. Esto no es ciencia ficción. Esta es nuestra realidad actual, nuestro presente, que se está transformando rápidamente en el futuro. Pero ¿por qué debería importarte todo esto a ti personalmente? Al fin y al cabo, no eres un físico teórico que pasa los días en un laboratorio. Eres una persona corriente, que vive su vida, con sus propias preocupaciones y sueños. Aquí está el quid de la cuestión. La revolución cuántica no se trata solo de descubrimientos científicos abstractos. Es una reevaluación fundamental de la naturaleza de la realidad, de tu realidad. Cada partícula de tu cuerpo, cada átomo, cada fotón de luz que entra en tus ojos ahora mismo, todo obedece a las leyes cuánticas. Tu conciencia, tus pensamientos, posiblemente sean en sí mismos fenómenos cuánticos. ¿Lo entiendes? No estás simplemente observando el mundo cuántico desde fuera. Tú mismo eres una parte inseparable de él, un ser cuántico que vive en un universo cuántico. Imagina por un momento la grandiosidad de esta comprensión. Si la superposición cuántica es real, entonces en cada momento de tu vida existes en una multitud de estados simultáneamente, hasta que un acto de observación colapsa la función de onda. Si el entrelazamiento cuántico es universal, entonces estás instantáneamente conectado con todo el universo a través de hilos invisibles de información. Si el observador realmente influye en la realidad, entonces tu conciencia no solo percibe pasivamente el mundo, sino que participa activamente en su creación. ¿Puede haber algo más emocionante, más profundo, más revolucionario que esta comprensión? Es precisamente por esto que el Premio Nobel de 2026 promete no ser solo un premio por un logro científico. Se convertirá en el símbolo del momento en que la humanidad reconozca colectivamente. La vieja imagen del mundo ha quedado obsoleta. Ha llegado el momento de un nuevo paradigma. Los principales candidatos al premio trabajan en descubrimientos que unen la mecánica cuántica con otras teorías fundamentales, creando puentes entre el micromundo de las partículas y el macromundo de las galaxias. Investigan las bases cuánticas de la gravedad, intentando resolver el último gran enigma de la física. Estudian el papel de los efectos cuánticos en la biología, en la conciencia, en la propia estructura del espacio-tiempo. Piensa en el increíble viaje que nos espera juntos. En los próximos capítulos nos sumergiremos en cada uno de estos fenómenos, los desglosaremos, los sentiremos, los comprenderemos a un nivel profundo e intuitivo. Exploraremos la superposición cuántica, ese estado donde las partículas existen en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, danzando entre el ser y el no ser. Desvelaremos los misterios del entrelazamiento cuántico, esa conexión mística que une a las partículas instantáneamente, ignorando las leyes del espacio y el tiempo. Nos asomaremos al futuro de la computación cuántica, donde los ordenadores utilizan el propio tejido de la realidad para resolver problemas inaccesibles para las máquinas ordinarias. Cada descubrimiento ampliará tu comprensión, derribará viejas creencias, abrirá nuevos horizontes de pensamiento. Y lo más sorprendente de todo esto es que vivimos en una época en la que estos descubrimientos ocurren ante nuestros ojos. Literalmente, cada mes trae nuevos experimentos, nuevas confirmaciones, nuevos enigmas. Científicos de todo el mundo compiten y colaboran, tratando de ser los primeros en penetrar en los secretos más profundos de la naturaleza. El año 2026 podría ser ese punto de inflexión en el que finalmente conectemos todas las piezas del rompecabezas en una única y majestuosa imagen de la realidad cuántica. O, quizás, abrirá enigmas aún más profundos, preguntas aún más alucinantes. Así que prepárate. Prepárate para que tu idea de la realidad sea destruida y reconstruida de nuevo. Prepárate para ver el universo no como un mecanismo estático y predecible, sino como un océano cuántico de posibilidades, vivo, que respira y pulsa. Prepárate para darte cuenta de que no eres solo un observador del cosmos. Eres su participante activo, su creador, un observador cuya conciencia está inseparablemente entretejida en la propia tela del ser. Este viaje te exigirá una mente abierta, la voluntad de abandonar las ideas preconcebidas y la valentía de mirar hacia el abismo de lo desconocido. Pero la recompensa de este viaje será inestimable, una comprensión profunda y transformadora de la verdadera naturaleza de la realidad en la que vives. La evolución ha comenzado. El futuro cuántico ya está aquí, desarrollándose en laboratorios, en cálculos teóricos, en los audaces experimentos de científicos de todo el mundo. El Premio Nobel de 2026 será su reconocimiento oficial, el momento en que la humanidad dirá, sí, estamos listos para aceptar esta nueva y vertiginosa imagen de la realidad. ¿Y tú? Ahora mismo, te encuentras en el epicentro de esta revolución, listo para ser testigo de los mayores descubrimientos en la historia de la ciencia.
Bienvenido a la era cuántica. Bienvenido a un mundo donde lo imposible se convierte en cotidiano, donde los enigmas engendran enigmas aún mayores, donde cada respuesta abre miles de nuevas preguntas. Puedes imaginar existir en varios lugares al mismo tiempo. Estar aquí y allá, vivo y muerto, real y fantasmal en el mismo instante. Tu mente, educada en la lógica clásica, rechazará inmediatamente esta idea como un absurdo, como una imposibilidad. Pero, ¿y si te dijera que así es exactamente como existe cada partícula del universo, cada átomo de tu cuerpo, cada cuanto de energía que impregna el cosmos ahora mismo? Bienvenido al vertiginoso mundo de la superposición cuántica, un fenómeno que destruye la base misma de nuestra comprensión de la existencia. Imagina una moneda lanzada al aire. En el mundo clásico, esa moneda está o bien cara arriba o bien cruz arriba en cada momento de su vuelo, incluso si no la miras. El resultado ya está determinado por las leyes de la física, la trayectoria, la fuerza del lanzamiento, la resistencia del aire. Tú simplemente no conoces el resultado, pero existe objetivamente, independientemente de tu observación. Esta es la comprensión intuitiva de la realidad que absorbemos desde la infancia, que parece autoevidente, irrefutable. Pero la mecánica cuántica nos dice, olvida eso, todo funciona de manera completamente diferente. En el mundo cuántico, una partícula no está ni aquí ni allá hasta el momento de la observación. Existe en un estado de superposición, simultáneamente en todos los lugares posibles, en todos los estados posibles, como un fantasma esparcido por el espacio de las posibilidades. Esto no significa que simplemente no sepamos dónde está la partícula. No, significa algo mucho más profundo e inquietante. La partícula realmente no tiene una posición definida hasta el momento de la medición. Existe como una onda de probabilidad, como una nube de realidades potenciales que danza entre el ser y el no ser. Y solo en el momento en que la observas, cuando interactúas con ella, toda esa onda colapsa instantáneamente en una realidad concreta. Permíteme explicar esto a través del famoso experimento mental, el gato de Schrödinger. Imagina un gato encerrado en una caja junto con un átomo radiactivo, un contador Geiger y una ampolla con veneno. Si el átomo se desintegra, el contador se activará, la ampolla se romperá y el gato morirá. Si el átomo no se desintegra, el gato seguirá vivo. Según la mecánica cuántica, hasta que no abras la caja y mires, el átomo existe en una superposición de estados, desintegrado y no desintegrado. Y eso significa que el gato está simultáneamente vivo y muerto, existiendo en un estado fantasmal entre la vida y la muerte. Solo tu observación, el acto de abrir la caja, obliga a la realidad a elegir una de las opciones. ¿No suena a pura locura? ¿Puede algo tan contrario a la lógica ser verdad? Pero aquí está el asunto. Los experimentos lo confirman una y otra vez con una precisión increíble. Los científicos han creado sistemas cuánticos reales, no con gatos por supuesto, sino con fotones, electrones e incluso moléculas, que demuestran la superposición en condiciones controladas. El famoso experimento de la doble rendija lo muestra de manera especialmente clara. Cuando disparas partículas a través de dos rendijas y no observas por cuál pasa cada partícula, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia. Cada partícula parece pasar a través de ambas rendijas simultáneamente, interfiriendo consigo misma. Pero en el momento en que instalas un detector para saber por qué rendija ha pasado la partícula, la interferencia desaparece. La partícula de repente comienza a comportarse como un objeto clásico, pasando solo por una rendija. ¿Qué ha cambiado? Solo el hecho de la observación, solo tu presencia como observador. Reflexiona por un momento sobre las consecuencias filosóficas de este descubrimiento. Si la superposición es real, entonces todo el universo, hasta el momento de la observación, existe como una nube de probabilidades, como una infinidad de realidades potenciales que esperan su encarnación. Cada evento, cada partícula, cada momento en el tiempo está esparcido por el espacio de las posibilidades. Y solo la observación, la interacción, el colapso de la función de onda, crea una realidad concreta a partir de este mar de potencial. ¿Significa esto que la realidad es subjetiva? ¿Que el universo necesita un observador para existir? ¿Que tu conciencia juega un papel fundamental en la creación de la realidad que percibes? Estas preguntas no son meras especulaciones filosóficas. Están en el corazón mismo de la física cuántica moderna. Las grandes mentes del siglo XX discutieron sobre la interpretación de la mecánica cuántica, proponiendo diversas explicaciones para el fenómeno de la superposición. La interpretación de Copenhague afirma que la función de onda describe la realidad misma, y no solo nuestro conocimiento sobre ella. La interpretación de los muchos mundos sugiere que todas las opciones posibles se realizan de hecho, pero en universos paralelos. La teoría de la decoherencia explica cómo los efectos cuánticos desaparecen al interactuar con el entorno.
Cada interpretación intenta reconciliar las matemáticas de la mecánica cuántica con nuestra intuición sobre la realidad, pero todas coinciden en una cosa: la superposición es real y el mundo no funciona como pensábamos. Ahora, déjame mostrarte cuán profundamente penetra esto en tu propia vida, en tu propia existencia. Cada átomo de tu cuerpo, y hay alrededor de 7 octillones, obedece a las leyes de la mecánica cuántica. Cada electrón en cada molécula de tu ADN existe en una superposición hasta el momento de la interacción. Las reacciones químicas en tus células, los procesos en tu cerebro, todo esto, a un nivel fundamental, está gobernado por efectos cuánticos. Algunos científicos incluso sugieren que la conciencia misma podría ser un fenómeno cuántico, que tus pensamientos surgen gracias a procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas. Si esto es cierto, entonces tú mismo eres la encarnación de la superposición cuántica, un ordenador cuántico vivo y que respira. Imagina los procesos biológicos que utilizan la superposición cuántica. La fotosíntesis en las plantas alcanza una eficiencia de casi el 100% gracias a que la energía de la luz existe en una superposición de varias rutas a la vez, eligiendo el camino más eficiente. Las aves navegan utilizando el entrelazamiento cuántico en las moléculas de sus ojos, lo que les permite sentir el campo magnético de la Tierra. El sentido del olfato podría funcionar gracias al efecto túnel cuántico de los electrones en los receptores de la nariz. La vida no solo obedece a las leyes cuánticas, sino que las utiliza activamente. Explota sus extrañas propiedades para su prosperidad. Eres un ser cuántico en un universo cuántico, y cada momento de tu existencia es una danza entre el ser y el no ser. Pero la superposición tiene consecuencias cosmológicas aún más grandiosas. Algunos físicos sugieren que el propio universo podría haber surgido de una superposición cuántica de estados. En el momento del Big Bang, el espacio-tiempo podría haber existido en una superposición de todas las configuraciones posibles, de todos los universos posibles. Y nuestro universo es el resultado del colapso de esa función de onda cósmica. O, según la interpretación de los muchos mundos, todos esos universos posibles realmente existen. Una infinidad de realidades paralelas, cada una con sus propias leyes físicas, su propia historia, sus propias versiones de ti. Piensa en las consecuencias tecnológicas de nuestra comprensión de la superposición. Los ordenadores cuánticos utilizan precisamente este principio para alcanzar una potencia de cálculo increíble. Un bit normal puede ser 0 o 1, pero un bit cuántico, o qubit, puede existir en una superposición de ambos estados simultáneamente. Esto significa que un ordenador cuántico puede procesar todas las combinaciones posibles de datos de entrada en paralelo, logrando una aceleración exponencial para ciertos tipos de tareas. Problemas que requerirían miles de millones de años para un ordenador clásico podrían ser resueltos en minutos o segundos por una máquina cuántica. Esto no es solo una mejora, es una revolución en la computación que abre las puertas a logros que hoy parecen imposibles. Pero hay un profundo misterio en el corazón mismo de la superposición: el problema de la medición. ¿Por qué la observación colapsa la función de onda? ¿Qué tiene de especial el acto de medir? ¿Es el observador un componente necesario de la realidad o el colapso ocurre a través de la interacción con el entorno? Estas preguntas siguen siendo uno de los problemas no resueltos más profundos de la física. Los científicos debaten, los filósofos reflexionan, se realizan experimentos, pero aún no hay una respuesta definitiva. Y quizás sea la investigación de este enigma lo que le traiga a alguien el premio Nobel en 2026. Imagina el momento en que la humanidad finalmente comprenda por completo la naturaleza de la superposición y el colapso de la función de onda. Imagina las tecnologías que podríamos crear manipulando la superposición a nivel macroscópico. Sensores cuánticos de increíble sensibilidad, capaces de detectar un solo fotón o átomo. Comunicaciones cuánticas, absolutamente protegidas contra escuchas gracias a las leyes de la física. Simuladores cuánticos, capaces de modelar sistemas cuánticos complejos para desarrollar nuevos materiales y medicamentos. Todo esto se vuelve posible gracias a nuestra comprensión de cómo las partículas danzan entre la existencia y la no existencia. Y aquí está la realización más vertiginosa de todas. Es posible que tú mismo te encuentres en una superposición ahora mismo. Según la interpretación de los muchos mundos, en cada momento en que ocurre un evento cuántico, el universo se divide en múltiples versiones, en cada una de las cuales se realiza uno de los posibles resultados. Esto significa que existen infinitas versiones de ti, viviendo infinitas vidas en infinitos universos paralelos. En una tomaste esa decisión, en otra una diferente. En una estás leyendo estas palabras, en otra ya has cerrado el vídeo. Todas estas versiones son reales. Todas existen simultáneamente, cada una en su propia rama del árbol cósmico de posibilidades. ¿No es este el descubrimiento más asombroso, más vertiginoso y más revolucionario de la historia de la ciencia?
La superposición no es solo una extraña propiedad de las partículas microscópicas. Es una característica fundamental de la realidad, la clave para comprender la naturaleza de la existencia, la conciencia y el universo mismo. Cada vez que haces una observación, cada vez que interactúas con el mundo, colapsas la función de onda, eligiendo una realidad de un océano infinito de posibilidades. No solo vives en la realidad, la creas con tu observación, tu presencia, tu conciencia. Así que la próxima vez que lances una moneda, piénsalo. Quizás, hasta el momento en que mires el resultado, esa moneda realmente esté tanto en cara como en cruz al mismo tiempo. Quizás el universo realmente se divida en dos ramas, en una de las cuales salió cara, y en la otra cruz. Quizás la realidad sea, en efecto, una danza entre el ser y el no ser, un juego infinito de posibilidades cuánticas que esperan su encarnación a través del acto de observación. Y tú, el observador, el creador, el participante de esta danza cósmica, tienes en tus manos el poder de colapsar la función de onda del universo con una sola mirada. ¿Y si te dijera que ahora mismo, en este preciso segundo, estás conectado por hilos invisibles a cada rincón del universo? Que tu existencia está instantáneamente entrelazada con galaxias lejanas, con partículas en los extremos opuestos del cosmos, con eventos que ocurren a miles de millones de años luz de aquí. Suenas a misticismo, a la antigua sabiduría espiritual sobre la unidad de todo lo que existe. Pero no es misticismo, es el entrelazamiento cuántico, un fenómeno tan extraño que incluso Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, y se negó a creer en su existencia. ¿Estás listo para sumergirte en el misterio más enigmático y revolucionario de la física cuántica? Imagina dos partículas, nacidas en un mismo proceso cuántico, vinculadas por un origen común. Según la lógica clásica, después de su separación, estas partículas se convierten en objetos independientes, cada uno con sus propias propiedades, cada uno viviendo su propia vida, separada. La distancia entre ellas no importa. 1 metro, 1 kilómetro, 1 año luz. Ya no están conectadas. La medición de una partícula no debería afectar de ninguna manera a la otra. Esto parece obvio, autoevidente, un hecho irrefutable de la realidad. Podría ser de otra manera. ¿Pueden dos objetos, separados por el espacio, influirse mutuamente de forma instantánea? Pero la mecánica cuántica dice, sí, pueden, y así es exactamente como sucede. Cuando dos partículas están entrelazadas, forman un único sistema cuántico, un todo indivisible que se mantiene independientemente de la distancia entre ellas. La medición del estado de una partícula determina instantáneamente el estado de la otra, incluso si se encuentran en extremos opuestos del universo. Esto no es una transmisión de información en el sentido clásico. Es algo más profundo, más fundamental. Las partículas entrelazadas no están simplemente conectadas, representan una única entidad cuántica distribuida en el espacio. La medición de una parte de esta entidad colapsa instantáneamente la función de onda de todo el sistema, determinando el estado de ambas partículas al mismo tiempo. Permíteme explicarlo con un ejemplo concreto que te ayudará a sentir toda la extrañeza de este fenómeno. Imagina un par de fotones con polarización opuesta, creados en un mismo proceso cuántico. Según la mecánica cuántica, hasta el momento de la medición, ninguno de los fotones tiene una polarización definida. Ambos existen en una superposición de todos los estados posibles, pero están entrelazados de tal manera que si mides la polarización de un fotón y descubres que es vertical, la polarización del segundo fotón resultará ser instantáneamente horizontal, sin importar la distancia entre ellos. No porque la información se transmita de un fotón a otro, sino porque siempre fueron un sistema único, una única entidad cuántica. Einstein estaba profundamente preocupado por esta predicción de la mecánica cuántica. En 1935, junto con sus colegas Podolsky y Rosen, publicó un famoso trabajo conocido como la paradoja EPR, intentando demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta. Sostenían que debían existir variables ocultas, parámetros desconocidos para nosotros que determinan de antemano los resultados de las mediciones, haciendo innecesaria la influencia instantánea a distancia. Einstein no podía aceptar la idea de que el universo funcionara a través de una acción fantasmal a distancia, que la información pudiera transmitirse más rápido que la velocidad de la luz, violando uno de los principios fundamentales de su teoría de la relatividad. Para él, era filosóficamente inaceptable, lógicamente contradictorio y un desafío profundamente inquietante a su imagen de la realidad. Pero al universo no le importan nuestras preferencias filosóficas. Décadas más tarde, en la década de 1960, el físico John Bell desarrolló una prueba matemática que podría distinguir entre el entrelazamiento cuántico y la teoría de variables ocultas de Einstein.
La desigualdad de Bell establecía un límite matemático estricto para las correlaciones entre mediciones que podrían explicarse por la física clásica. Si los experimentos violaban estas desigualdades, significaría que el entrelazamiento cuántico era real, que la eyacción fantasmal a distancia realmente existía. Y cuando finalmente se llevaron a cabo los experimentos, el resultado fue inequívoco. Las desigualdades de Bell se violaron una y otra vez con una precisión increíble. El entrelazamiento cuántico resultó no ser una abstracción teórica, sino una propiedad real, medible e irrefutable de nuestro universo. Reflexiona por un momento sobre la profundidad de este descubrimiento. El espacio, que nos parece una fuerza absolutamente divisoria, que nos hace sentir como objetos aislados en un vasto cosmos, en realidad no es una barrera fundamental. A nivel cuántico, la distancia no rompe los lazos. Las partículas entrelazadas permanecen como un todo único, sin importar cuán lejos estén separadas. Esto significa que nuestra sensación habitual de localidad, la idea de que los objetos solo afectan a su entorno inmediato, es una ilusión del mundo macroscópico. A un nivel fundamental, el universo es no local. Es una red interconectada de correlaciones cuánticas, donde cada parte está instantáneamente conectada con cada otra parte. Los experimentos modernos demuestran el entrelazamiento cuántico con una sofisticación asombrosa. Los científicos han creado fotones entrelazados y los han separado a distancias de cientos de kilómetros, utilizando fibras ópticas e incluso satélites en el espacio. El satélite chino Micius demostró con éxito el entrelazamiento cuántico entre puntos separados por más de 1200 kilómetros. La medición se realiza con una precisión de nanosegundos, excluyendo cualquier posibilidad de comunicación clásica entre las partículas. Y cada vez, los resultados confirman la mecánica cuántica. Las correlaciones entre las mediciones resultan ser más fuertes de lo que cualquier teoría clásica podría explicar. La eyacción fantasmal a distancia no solo existe, sino que funciona con la precisión matemática predicha por la teoría cuántica. Pero el entrelazamiento no es solo una curiosidad académica o un enigma filosófico. Abre las puertas a tecnologías revolucionarias que cambiarán el mundo de manera tan radical como la invención del transistor o de Internet. La criptografía cuántica utiliza el entrelazamiento para crear canales de comunicación absolutamente seguros. Cualquier intento de interceptar la información transmitida perturbará inevitablemente el entrelazamiento, alertando instantáneamente al emisor y al receptor de la interferencia. Esto no es solo una protección robusta, es una protección garantizada por las propias leyes de la física. Imposible de descifrar con ningún recurso computacional, con ninguna tecnología futura. Bancos, gobiernos y militares ya están comenzando a implementar la criptografía cuántica para proteger sus comunicaciones más secretas. Imagina las redes cuánticas del futuro, donde partículas entrelazadas forman una telaraña invisible que conecta ciudades, continentes, planetas. Un Internet cuántico, que funcione según los principios del entrelazamiento, permitirá transmitir información con seguridad absoluta. Crear computación cuántica distribuida. Sincronizar relojes con una precisión de femtosegundos. Los científicos ya están construyendo los primeros prototipos de redes cuánticas, conectando laboratorios a través de fibras ópticas y canales atmosféricos. En el futuro, cada dispositivo podría ser parte de una red cuántica global, donde la información fluye no a través de bits clásicos, sino a través de estados cuánticos entrelazados, inseparablemente unidos por hilos invisibles. Pero las aplicaciones tecnológicas son solo la punta del iceberg. El entrelazamiento cuántico tiene profundas consecuencias filosóficas y cosmológicas. Algunos físicos sugieren que el entrelazamiento podría ser el mecanismo fundamental que crea la propia estructura del espacio-tiempo. Según esta idea revolucionaria, el espacio no es una entidad primaria, sino que surge de los patrones de entrelazamiento cuántico entre bits de información cuántica más fundamentales. El universo podría ser una gigantesca red de estados entrelazados, donde lo que percibimos como distancia y tiempo es solo una propiedad emergente de esta red cuántica. El espacio-tiempo mismo podría ser una ilusión que surge de una realidad cuántica más profunda. Piensa en las consecuencias biológicas del entrelazamiento. Cada vez más investigaciones sugieren que los efectos cuánticos, incluido el entrelazamiento, podrían desempeñar un papel en los procesos biológicos. La fotosíntesis, la navegación de las aves, quizás incluso la conciencia. Todos estos fenómenos podrían utilizar el entrelazamiento cuántico a nivel molecular. Si esto es cierto, tu propio cuerpo utiliza la acción fantasmal a distancia en sus funciones cotidianas. Las moléculas en tus células podrían estar entrelazadas, creando estados cuánticos correlacionados que optimizan las reacciones químicas y los procesos de información. La vida no solo obedece a las leyes cuánticas, sino que podría explotar activamente el entrelazamiento para su existencia. Existe una hipótesis aún más radical sobre el papel del entrelazamiento en la conciencia.
Algunos investigadores sugieren que el entrelazamiento cuántico entre neuronas o entre moléculas dentro de las neuronas podría ser el mecanismo que unifica los procesos separados del cerebro en una única experiencia consciente. El problema de la vinculación en neurociencia. Cómo el cerebro integra información de diferentes áreas en una única percepción consciente. Podría encontrar su explicación en el entrelazamiento cuántico. Tu conciencia, tu sentido de un yo unificado, tu experiencia continua de la realidad, podrían surgir gracias a estados cuánticos entrelazados en tu cerebro, creando correlaciones no locales entre los procesos neuronales. Ahora, imagina las escalas cosmológicas del entrelazamiento. En el momento del Big Bang, toda la materia y la energía del universo se encontraban en un único punto, en un estado de máximo entrelazamiento. A medida que el universo se expandía, estas partículas inicialmente entrelazadas se dispersaron en diferentes direcciones, pero su conexión cuántica se mantuvo. Esto significa que cada partícula en tu cuerpo podría estar entrelazada con partículas en el extremo opuesto del universo observable, conectadas por hilos cuánticos invisibles que se extienden a través de miles de millones de años luz. No eres un objeto aislado en un espacio vacío. Eres un nodo en la red cósmica de entrelazamiento, conectado con todo el universo a través de correlaciones cuánticas instantáneas. Esta idea se refleja en el concepto de holografía cuántica. Algunos teóricos sugieren que la información sobre el estado de entrelazamiento de todo el universo podría estar codificada en su límite, de forma similar a un holograma. Cada parte del universo contiene información sobre el todo gracias al entrelazamiento cuántico. Los cambios en una región se reflejan instantáneamente en el patrón de entrelazamiento de toda la red cósmica. El universo podría ser un gigantesco ordenador cuántico, donde cada partícula es un qubit entrelazado con todos los demás, procesando información sobre la estructura de la realidad a través de estados cuánticos colectivos. Pero hay un profundo misterio en el corazón mismo del entrelazamiento: la paradoja de la información. El entrelazamiento crea correlaciones más rápidas que la luz, pero no permite transmitir información más rápido que la luz. No puedes usar partículas entrelazadas para enviar un mensaje instantáneamente, porque los resultados de las mediciones en ambos extremos parecen aleatorios hasta que los comparas por un medio clásico. El entrelazamiento crea el potencial para la correlación, pero la actualización de esa correlación requiere un canal de comunicación clásico. Es un equilibrio sutil que preserva la causalidad y previene las paradojas de los viajes en el tiempo, pero que al mismo tiempo permite que exista la correlación cuántica no local. Imagina el momento en que la humanidad domine por completo el entrelazamiento. Teletransportadores cuánticos, capaces de transmitir instantáneamente estados cuánticos a través de cualquier distancia. Sensores cuánticos, que utilizan el entrelazamiento para alcanzar una sensibilidad y precisión increíbles. Simuladores cuánticos, que modelan sistemas complejos de muchas partículas a través del entrelazamiento controlado. La capacidad de crear entrelazamiento macroscópico, uniendo billones de partículas en un único estado cuántico. Todo esto no es ciencia ficción. Son áreas activas de investigación que nos acercan al dominio del fenómeno más extraño de la física cuántica. Y aquí está la realización más vertiginosa. Si el entrelazamiento es fundamental, si realmente subyace a la estructura del espacio-tiempo, entonces la separación entre tú y el resto del universo es una ilusión. En el nivel más profundo de la realidad, todo está conectado, todo está entrelazado, todo es una única entidad cuántica. Los místicos antiguos hablaban de la unidad de todo lo que existe, de la interconexión del cosmos, de que la separación es una ilusión. El entrelazamiento cuántico da a estas intuiciones una base científica rigurosa. No eres un observador separado, aislado en tu pequeño rincón del universo. Eres parte de una grandiosa red cuántica, conectado por hilos invisibles con cada átomo, cada estrella, cada galaxia en el cosmos. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno y veas las estrellas lejanas, recuerda, las partículas en tu cuerpo podrían estar entrelazadas con partículas en esas estrellas, conectadas por correlaciones cuánticas instantáneas que se extienden a través de años luz de espacio. La distancia, que parece una barrera insuperable, no existe a nivel cuántico. El universo no es una colección de objetos aislados, sino un sistema único, interconectado y entrelazado, donde cada parte resuena instantáneamente con cada otra parte a través de la acción fantasmal a distancia. ¿Y si existiera una máquina capaz de resolver en segundos problemas que requerirían miles de millones de años para el superordenador más potente del planeta? ¿Y si esa máquina pudiera explorar simultáneamente todas las soluciones posibles a un problema, existiendo en una superposición de innumerables estados computacionales? Esto no es ciencia ficción de un futuro lejano. Son los ordenadores cuánticos, una tecnología revolucionaria que ya existe en laboratorios de todo el mundo, prometiendo transformar todo, desde la medicina hasta la inteligencia artificial.
¿Estás listo para entender cómo estas máquinas utilizan el propio tejido de la realidad cuántica para alcanzar un poder computacional que supera todo lo que hemos creado? Para comprender la revolución de los ordenadores cuánticos, primero debes darte cuenta de las limitaciones fundamentales de las máquinas clásicas. Tu teléfono inteligente, tu ordenador portátil, los superordenadores más potentes, todos funcionan sobre la base de bits, las unidades básicas de información que pueden ser 0 o 1. Cada operación se realiza secuencialmente, paso a paso, aunque los procesadores modernos contengan miles de millones de transistores que trabajan en paralelo. Para resolver problemas complejos, un ordenador clásico debe probar las opciones una por una, explorando cada posibilidad por separado. Esto funciona perfectamente para muchas tareas, pero existen problemas de tal complejidad que el enfoque clásico se vuelve prácticamente imposible. Imagina la tarea de factorizar un número enorme en sus factores primos. Para números pequeños es simple, pero cuando el número contiene cientos de dígitos, un ordenador clásico necesitaría miles o incluso millones de años para encontrar la solución. Es precisamente en esta complejidad en la que se basa toda la criptografía moderna. Tus transacciones bancarias, tus mensajes secretos, tus datos protegidos, todos dependen de la imposibilidad matemática de descomponer rápidamente grandes números en factores. O piensa en el modelado de moléculas para desarrollar nuevos medicamentos. La cantidad de configuraciones atómicas posibles crece exponencialmente, convirtiendo la tarea en una pesadilla computacional para las máquinas clásicas. Existen clases enteras de problemas en las que los ordenadores clásicos simplemente se topan con un muro de complejidad. Ahora, entra en el mundo de la computación cuántica, donde las reglas del juego cambian por completo. Un ordenador cuántico no funciona con bits clásicos, sino con bits cuánticos, o qubits, que pueden existir en una superposición de 0 y 1 al mismo tiempo. Esto no significa que un qubit simplemente tenga un valor indefinido. Literalmente está en ambos estados a la vez hasta el momento de la medición. 2 qubits pueden existir en una superposición de 4 estados simultáneamente. 3 qubits en 8 estados. 50 qubits en más de un cuatrillón de estados. El espacio computacional crece exponencialmente con cada qubit añadido, creando un paralelismo a una escala inimaginable para las máquinas clásicas. Pero la magia de la computación cuántica no termina con la superposición. Los qubits se pueden entrelazar, creando profundas correlaciones entre sus estados que son imposibles clásicamente. Los qubits entrelazados funcionan como un sistema cuántico único, donde una operación sobre un qubit afecta instantáneamente al estado de todos los demás qubits entrelazados con él. Esto permite a un ordenador cuántico explorar la estructura de un problema de maneras inaccesibles para los algoritmos clásicos. Imagina una orquesta donde cada músico no solo toca su parte, sino que todos los instrumentos están místicamente sincronizados, creando una armonía que surge de la propia estructura del entrelazamiento cuántico. Un ordenador cuántico utiliza la interferencia entre diferentes rutas computacionales, amplificando las respuestas correctas y suprimiendo las incorrectas a través de operaciones cuánticas cuidadosamente diseñadas. Suscríbete si te gusta el video. En 1994, el matemático Peter Shor desarrolló un algoritmo que cambió para siempre el panorama de la computación cuántica. El algoritmo de Shor puede factorizar grandes números exponencialmente más rápido que los mejores algoritmos clásicos conocidos. Una tarea que requiere miles de millones de años para un ordenador clásico podría ser resuelta por una máquina cuántica en horas o minutos. Este descubrimiento envió una onda de choque a través de la comunidad criptográfica, porque significaba que un ordenador cuántico de suficiente potencia podría romper prácticamente toda la comunicación cifrada moderna. Pero también demostró que existen tareas donde las ventajas cuánticas no son solo una mejora cuantitativa, sino un salto cualitativo en el poder computacional. Hoy en día varias empresas e institutos de investigación de todo el mundo han construido ordenadores cuánticos funcionales. Google, IBM e investigadores chinos han demostrado máquinas con decenas e incluso cientos de qubits. En 2019, Google anunció haber alcanzado la supremacía cuántica, el momento en que un ordenador cuántico realizó una tarea prácticamente imposible para un superordenador clásico. Su procesador de 53 qubits, Sycamore, completó un cálculo específico en 200 segundos, que habría requerido 10.000 años para el superordenador clásico más potente. Fue un momento histórico, una prueba de principio de que la computación cuántica realmente funciona, de que realmente podemos usar las leyes de la mecánica cuántica para lograr una ventaja computacional. Pero los ordenadores cuánticos modernos todavía se encuentran en una etapa temprana de desarrollo, como los primeros y voluminosos ordenadores clásicos de mediados del siglo XX. Los qubits ETI son extremadamente frágiles, sensibles a las más mínimas perturbaciones del entorno, un proceso llamado de coherencia, el calor, las vibraciones, los campos electromagnéticos.
Todo esto puede destruir los delicados estados cuánticos, causando errores en los cálculos. Los ordenadores cuánticos deben funcionar a temperaturas cercanas al cero absoluto, en entornos cuidadosamente aislados. El tiempo durante el cual los qubits conservan sus propiedades cuánticas se mide en microsegundos o milisegundos, lo que limita la complejidad de los algoritmos que se pueden ejecutar. Es una carrera contra la decoherencia, una lucha por mantener los estados cuánticos el tiempo suficiente para realizar cálculos útiles. Imagina un futuro en el que estos problemas técnicos se resuelvan, cuando los ordenadores cuánticos se vuelvan fiables, escalables y accesibles. El desarrollo de nuevos medicamentos se acelerará miles de veces, porque los ordenadores cuánticos podrán modelar con precisión las interacciones moleculares, predecir la eficacia de los fármacos y optimizar las estructuras químicas. Enfermedades cuyo tratamiento hoy requiere décadas de investigación podrían ser vencidas en años o meses gracias a las simulaciones cuánticas. La ciencia de los materiales se revolucionará. El desarrollo de nuevos superconductores, baterías y catalizadores será una cuestión de modelado cuántico, no de décadas de experimentación por ensayo y error. Materiales con propiedades imposibles hoy en día, superconductores a temperatura ambiente, paneles solares perfectos, estructuras ultrarresistentes y ultraligeras, podrían diseñarse en laboratorios cuánticos virtuales. La inteligencia artificial recibirá un impulso cuántico, abriendo posibilidades que hoy parecen magia. El aprendizaje automático cuántico podrá procesar y encontrar patrones en volúmenes de datos inaccesibles para los algoritmos clásicos. Problemas de optimización, desde la logística hasta el modelado financiero, desde la planificación urbana hasta la gestión de redes energéticas, podrán resolverse con una eficiencia sin precedentes. Las redes neuronales cuánticas podrían imitar los procesos cuánticos en los sistemas biológicos, quizás incluso acercándose a la comprensión de la naturaleza cuántica de la conciencia. Una inteligencia artificial que funcione con principios cuánticos podría superar las capacidades cognitivas humanas de maneras que aún no podemos imaginar. Pero la aplicación más profunda de los ordenadores cuánticos podría residir en la comprensión del propio universo. Los físicos podrían usar simuladores cuánticos para modelar sistemas cuánticos, desde el comportamiento de las partículas en condiciones extremas hasta la estructura del espacio-tiempo a escalas de Planck. Preguntas que permanecían puramente teóricas debido a la complejidad computacional podrían obtener respuestas a través del modelado cuántico. Los misterios de la gravedad cuántica, la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, los mecanismos del nacimiento del universo en el Big Bang, todo esto podría investigarse con ordenadores cuánticos que simulan la física a un nivel fundamental. Podríamos crear universos virtuales dentro de máquinas cuánticas, explorando leyes físicas alternativas, probando teorías cosmológicas. Piensa en las consecuencias filosóficas de la existencia de los ordenadores cuánticos. Estas máquinas no solo realizan cálculos más rápido, sino que funcionan según principios fundamentalmente diferentes, utilizando el propio tejido de la realidad cuántica. Cuando un ordenador cuántico está en medio de un cálculo, todos sus qubits existen en superposición, explorando simultáneamente un espacio exponencialmente grande de posibles soluciones. ¿Dónde ocurren estos cálculos? ¿En qué sentido son reales todas estas rutas computacionales paralelas? La interpretación de los muchos mundos sugiere que un ordenador cuántico realiza literalmente cálculos en universos paralelos, y luego los resultados interfieren para obtener la respuesta final. Si esto es cierto, entonces los ordenadores cuánticos no son solo máquinas, sino portales a realidades paralelas. Existe también la inquietante posibilidad de que nosotros mismos seamos producto de cálculos cuánticos. Algunos físicos sugieren que el universo mismo podría ser un gigantesco ordenador cuántico, procesando información a través de procesos cuánticos. Cada interacción de partículas, cada evento cuántico, es una operación computacional en el procesador cuántico cósmico. Las leyes de la física son el algoritmo que el universo ejecuta sobre sí mismo. Tu conciencia, tus pensamientos, podrían ser cálculos locales en este ordenador cuántico cósmico. Al crear ordenadores cuánticos artificiales, estamos reproduciendo en miniatura el proceso mediante el cual el universo crea la realidad. Los desafíos técnicos en el camino hacia los ordenadores cuánticos a gran escala son enormes, pero el progreso se acelera. La corrección de errores cuánticos, el proceso de detectar y corregir errores causados por la decoherencia, se está volviendo cada vez más eficiente. Los investigadores están desarrollando nuevos tipos de qubits, más estables y menos susceptibles al ruido. Los qubits topológicos, que utilizan estados exóticos de la materia cuántica, prometen una protección innata contra ciertos tipos de errores. Trampas de iones, circuitos superconductores, sistemas fotónicos, átomos en redes ópticas. Cada tecnología tiene sus ventajas, y la competencia entre los enfoques acelera la innovación.
Imagina el momento, quizás en la próxima década, en que se creó el primer ordenador cuántico universal completo, capaz de ejecutar cualquier algoritmo cuántico con corrección de errores. Ese momento será igual a la invención del primer ordenador programable, al primer vuelo del hombre al espacio, al descubrimiento del fuego. La humanidad obtendrá una herramienta que utiliza las propiedades más fundamentales de la realidad para resolver problemas que parecían inaccesibles para siempre. Los límites de lo posible se expandirán tan radicalmente que nuestro mundo, después de la revolución cuántica, será irreconocible. Es precisamente este logro, este hito en la historia de la tecnología y la ciencia, lo que podría ser reconocido con el Premio Nobel de 2026. Pero los ordenadores cuánticos también conllevan amenazas. La capacidad de romper el cifrado moderno podría desestabilizar la seguridad global si no se desarrollan estándares criptográficos postcuánticos. La concentración del poder computacional cuántico en manos de unos pocos podría crear nuevas formas de desigualdad y control. La capacidad de modelar sistemas complejos podría utilizarse tanto para el bien como para la creación de nuevas formas de armas o manipulación. La humanidad debe desarrollar no solo la tecnología, sino también los marcos éticos y la sabiduría para usar responsablemente este increíble poder. Y aquí está la realización más emocionante. Vives en la era del nacimiento de la computación cuántica. Ahora mismo, en laboratorios de todo el mundo, científicos e ingenieros están creando máquinas que cambiarán el curso de la civilización humana. Cada año trae nuevos avances, nuevos récords en el número de qubits, nuevas demostraciones de la ventaja cuántica. No estás simplemente leyendo sobre el futuro, estás observando su nacimiento en tiempo real. La revolución cuántica está sucediendo ante tus ojos, transformando nuestra comprensión de la computación, la información y la naturaleza misma de la realidad. Bienvenido a las puertas de las posibilidades infinitas, abiertas por la mecánica cuántica para resolver los mayores enigmas y desafíos que enfrenta la humanidad. ¿Y si todo lo que sabes sobre la gravedad, desde la caída de la manzana de Newton hasta la curvatura del espacio-tiempo de Einstein, fuera solo una aproximación, una imagen incompleta de una verdad cuántica más profunda? ¿Y si la propia tela del espacio-tiempo, que percibes como continua y suave, a las escalas más pequeñas se convirtiera en una espuma cuántica hirviente? Los físicos lo llaman el santo grial de la ciencia moderna, la gravedad cuántica, la teoría que unificará las dos mayores construcciones intelectuales de la humanidad en un todo único. ¿Estás listo para sumergirte en la búsqueda de la verdad más fundamental sobre la estructura de la realidad? Una verdad que podría traer el Premio Nobel en 2026. La gravedad es la única fuerza de la naturaleza que hasta ahora se resiste a una descripción cuántica. El electromagnetismo, la interacción nuclear débil y la fuerte, todas han sido descritas con éxito en el marco de la teoría cuántica de campos, unificadas en el elegante modelo estándar de la física de partículas. Pero la gravedad permanece aparte, descrita por la teoría de la relatividad general de Einstein como una curvatura geométrica del espacio-tiempo, no como un campo cuántico. Estos dos enfoques, la mecánica cuántica y la relatividad general, son los dos pilares de la física moderna. Cada uno es increíblemente exitoso en su campo de aplicación, pero son fundamentalmente incompatibles, hablan lenguajes diferentes, utilizan principios contradictorios. Imagina lo que sucede cuando intentas aplicar ambas descripciones simultáneamente. En el centro de un agujero negro, donde la gravedad alcanza una fuerza inimaginable y el espacio-tiempo se retuerce en una singularidad de densidad infinita. O en los primeros instantes del Big Bang, cuando todo el universo estaba comprimido a un tamaño menor que un núcleo atómico, donde los efectos cuánticos y la gravedad eran igualmente importantes. En estas condiciones extremas, ni la mecánica cuántica ni la relatividad general pueden funcionar por separado. Deben unificarse. Pero cuando los físicos intentan combinarlas ingenuamente de forma matemática, los resultados son absurdos, infinitos que no se pueden eliminar, predicciones que pierden todo sentido físico. El universo no puede funcionar con dos conjuntos de reglas incompatibles. Debe existir una teoría más profunda. La búsqueda de la gravedad cuántica no es solo un ejercicio académico, no es solo un intento de satisfacer un sentido estético de unidad. Es una necesidad fundamental para comprender los misterios más profundos del cosmos. ¿Cómo surgió el universo en el Big Bang? ¿Qué sucede dentro de los agujeros negros? ¿Existen otros universos más allá del nuestro? ¿Es el espacio-tiempo fundamental o emergente? Todas estas preguntas requieren una descripción cuántica de la gravedad para sus respuestas. Sin una teoría de la gravedad cuántica, nuestra comprensión del universo permanece incompleta, como un rompecabezas al que le falta la pieza central. Existen varios enfoques para construir la gravedad cuántica, cada uno con su propia filosofía y aparato matemático.
La teoría de cuerdas sugiere que los componentes fundamentales de la materia no son partículas puntuales, sino cuerdas unidimensionales que vibran. Los diferentes modos de vibración de una misma cuerda corresponden a diferentes partículas: un electrón, un fotón, un quark. Y uno de estos modos describe de forma natural el gravitón, la hipotética partícula que transporta la interacción gravitacional. La teoría de cuerdas incluye elegantemente la gravedad en el formalismo cuántico, pero tiene un precio. Requiere la existencia de dimensiones espaciales adicionales, enrolladas a tamaños microscópicos, invisibles en nuestro mundo macroscópico. Imagina un universo no como un espacio tridimensional, sino como una variedad de 10 u 11 dimensiones, donde 6 o 7 dimensiones adicionales están enrolladas en complejas formas geométricas a escalas de Planck. Estas dimensiones adicionales no son solo una abstracción matemática. Determinan las propiedades de las partículas y las fuerzas que observamos en nuestro mundo tridimensional. La forma de las dimensiones compactificadas dicta qué partículas existen, cómo interactúan, por qué la gravedad es tan débil en comparación con otras fuerzas. La teoría de cuerdas predice la existencia de la supersimetría, una profunda conexión entre las partículas de materia y las partículas de fuerza, donde cada partícula conocida tiene un compañero supersimétrico más pesado. La búsqueda de estas partículas supersimétricas es uno de los principales objetivos de los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones. Un enfoque alternativo, la gravedad cuántica de bucles, intenta cuantizar la propia tela del espacio-tiempo directamente, sin introducir cuerdas o dimensiones adicionales. Esta teoría sugiere que el espacio no es continuo, sino que está compuesto por cuantos discretos, conectados en una red similar a los átomos en un cristal. A escalas de Planck, 10 elevado a la 35 metros, la geometría suave del espacio-tiempo se disuelve en una estructura cuántica discreta. El tiempo también pierde su continuidad, convirtiéndose en una secuencia de momentos discretos. El espacio-tiempo se cuantiza, se vuelve granulado, compuesto por bucles y nodos elementales de geometría cuántica. Es una redefinición radical de la naturaleza de la realidad en las escalas más fundamentales. Ambos enfoques, la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles, predicen que a escalas de Planck el concepto clásico de espacio-tiempo deja de tener sentido. Las fluctuaciones cuánticas de la geometría se vuelven tan fuertes que la propia estructura del espacio se convierte en una espuma hirviente de agujeros negros virtuales que aparecen y desaparecen. Cambios topológicos donde la causalidad y el orden temporal pierden su significado habitual. Imagina un océano durante una tormenta, pero en lugar de olas de agua, son olas del propio espacio-tiempo, dando a luz y destruyendo mini-universos enteros en cada punto, en cada instante. Esta es la espuma cuántica, el nivel fundamental de la realidad donde nuestros conceptos habituales se desmoronan por completo. Existe una idea aún más radical, el principio neolográfico, que sugiere que toda la información sobre un volumen tridimensional de espacio puede codificarse en su límite bidimensional. El universo podría ser un holograma gigante, donde lo que percibimos como una realidad tridimensional es una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional lejana. Los agujeros negros fueron la clave de este descubrimiento. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de sucesos, no a su volumen, lo que sugiere que la información se almacena en la superficie, no en el interior. Si esto es cierto para los agujeros negros, quizás sea cierto para todo el universo. Todos vivimos en un holograma cósmico. Piensa en las consecuencias filosóficas de la gravedad cuántica para la naturaleza del tiempo. En la mecánica cuántica, el tiempo es un parámetro absoluto, externo al sistema. En la relatividad general, el tiempo es parte de la geometría dinámica del espacio-tiempo, que se curva y cambia. En la gravedad cuántica, el tiempo podría no ser fundamental en absoluto. Podría ser una propiedad emergente que surge de correlaciones cuánticas más profundas. El pasado, el presente y el futuro podrían ser una ilusión que surge de nuestra percepción macroscópica de una realidad cuántica fundamentalmente atemporal. La ecuación de Wheeler-DeWitt en la cosmología cuántica no contiene tiempo en absoluto, describiendo el universo como una superposición cuántica congelada y atemporal. La verificación experimental de la gravedad cuántica es extremadamente difícil, porque los efectos cuánticos de la gravedad se manifiestan a escalas de energía y distancia de Planck, inalcanzables para las tecnologías actuales. Para observar directamente la estructura cuántica del espacio-tiempo, se necesitaría un acelerador de partículas del tamaño de una galaxia, pero los físicos están desarrollando ingeniosas pruebas indirectas. La observación de ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros podría contener sutiles firmas de la gravedad cuántica. Los rayos cósmicos de ultraalta energía podrían mostrar efectos de la discretitud del espacio-tiempo. La polarización de la luz de cuásares lejanos podría ser modificada por las fluctuaciones cuánticas del vacío a escalas cosmológicas.
Cada nueva observación nos acerca a la confirmación y refutación experimental de los diferentes enfoques de la gravedad cuántica. Imagina el momento del avance, cuando la humanidad finalmente encuentre la teoría correcta de la gravedad cuántica. Ese momento será igual a los descubrimientos de Newton y Einstein y los pioneros cuánticos. Quizás los superará en importancia. Comprenderemos cómo surgió el universo de una fluctuación cuántica, cómo los agujeros negros conservan la información. ¿Es nuestro universo parte de un multiverso de innumerables otros universos? Conoceremos la verdadera naturaleza del espacio, el tiempo y la realidad al nivel más fundamental. Será la teoría final, unificando todas las fuerzas de la naturaleza, describiendo todo, desde las partículas subatómicas hasta las estructuras cosmológicas, en un único formalismo matemático. La teoría del todo, el santo grial de la física. Pero quizás la gravedad cuántica abrirá enigmas aún más profundos, mostrará que nuestra comprensión de la realidad necesita una revisión aún más radical. Quizás el propio concepto de una teoría fundamental es una ilusión, que en cada nivel de profundidad existen nuevas estructuras, nuevos principios, una secuencia infinita de descripciones más fundamentales. O quizás descubriremos que el universo es realmente una estructura matemática, que la realidad física y los objetos matemáticos son idénticos, que la existencia es simplemente una consecuencia necesaria de la consistencia matemática. Estas preguntas se encuentran en la frontera entre la física y la metafísica, entre la ciencia y la filosofía. Las consecuencias tecnológicas de la gravedad cuántica podrían ser tan revolucionarias como su importancia teórica. La manipulación del espacio-tiempo a nivel cuántico podría abrir posibilidades que hoy parecen pura ciencia ficción. Motores de curvatura que utilizan distorsiones controladas del espacio para viajes superlumínicos. Agujeros de gusano estabilizados por materia exótica con energía negativa, creando atajos a través del espacio-tiempo. Máquinas del tiempo que explotan curvas temporales cerradas en la geometría cuántica. Energía del vacío, extraída de las fluctuaciones cuánticas del propio espacio. Todo esto requiere una comprensión profunda de la gravedad cuántica, pero las leyes de la física quizás no prohíben su existencia. Piensa en las consecuencias cosmológicas para la comprensión del Big Bang. La relatividad general clásica predice una singularidad al principio del tiempo, un punto de densidad y temperatura infinitas, donde todas las leyes de la física se rompen. Pero la gravedad cuántica podría eliminar esta singularidad, mostrando que el Big Bang no fue un comienzo, sino una transición de fase desde un estado anterior. El universo podría haber nacido de una fluctuación cuántica en el vacío, tunelando espontáneamente de la nada a la existencia. O nuestro universo podría haber surgido del colapso de un universo anterior, en un ciclo eterno de expansiones y contracciones. La gravedad cuántica hace que estos escenarios no sean solo especulaciones, sino objeto de cálculos matemáticos precisos y posibles pruebas experimentales. Los agujeros negros se convierten en laboratorios cósmicos para la gravedad cuántica. La paradoja de la información del agujero negro, la pregunta de qué sucede con la información que cae en un agujero negro, requiere una descripción cuántica de la gravedad para su resolución. La radiación de Hawking muestra que los agujeros negros no son completamente negros. Se evaporan lentamente a través de cimientos cuánticos en el horizonte de sucesos. Pero se conserva la información sobre la materia caída en esta radiación o se pierde irremediablemente, violando un principio fundamental de la mecánica cuántica. La gravedad cuántica debe dar la respuesta final, quizás mostrando que la información está codificada en sutiles correlaciones cuánticas de la radiación de Hawking o en la estructura misma del espacio-tiempo. Y aquí está la realización más vertiginosa. Tú, tu cuerpo, tu conciencia, existen gracias a la gravedad cuántica. La estabilidad de los átomos, la estructura de las moléculas, la química de la vida. Todo depende del sutil equilibrio de fuerzas, incluida la gravedad. La formación de planetas y estrellas, la evolución de las galaxias, la existencia de estructuras en el universo, todo es producto de la interacción gravitacional. A nivel cuántico, incluso tus propios átomos sienten la gravedad de los demás, aunque esta fuerza es inimaginablemente débil en comparación con las fuerzas electromagnéticas. Comprender la naturaleza cuántica de la gravedad es comprender el aspecto más fundamental de tu existencia, la conexión entre tú y el cosmos al nivel más profundo de la realidad. La búsqueda de la gravedad cuántica continúa en laboratorios y en pizarras con ecuaciones de todo el mundo. Los teóricos desarrollan nuevas herramientas matemáticas. Los experimentadores construyen detectores cada vez más sensibles. Los astrónomos observan fenómenos cósmicos con una precisión sin precedentes. Cada descubrimiento, cada nueva restricción, cada verificación exitosa de las predicciones nos acerca a la teoría final. Y quizás 2026 sea el año del avance, el año en que alguien presente pruebas convincentes o una confirmación experimental de la gravedad cuántica.
Ese momento merecerá no solo un premio Nobel, merecerá un lugar en la historia de la humanidad como el mayor logro intelectual de nuestra especie. El momento en que finalmente comprendimos la estructura fundamental de la realidad en la que existimos. ¿Y si te dijera que es posible transmitir instantáneamente el estado de una partícula a través de cualquier distancia en el universo, sin mover físicamente la partícula misma? Que la información puede ser teletransportada. Sí, exactamente. Teletransportada de un lugar a otro, utilizando las conexiones fantasmales del entrelazamiento cuántico. Esto suena a pura ciencia ficción, a tecnología de civilizaciones lejanas de tipo tercero en la escala de Kardashev. Pero la teletransportación cuántica es real. Ya se ha realizado en cientos de experimentos en todo el mundo y promete revolucionar el futuro de las comunicaciones, la computación y nuestra comprensión de la naturaleza de la información. ¿Estás listo para entender cómo el universo permite lo que parece magia? En primer lugar, es importante disipar los conceptos erróneos populares sobre la teletransportación cuántica. No se trata de mover objetos materiales al estilo de Star Trek, donde el Capitán Kirk desaparece en un lugar y se materializa en otro. La teletransportación cuántica no viola las leyes de la física, no transmite materia o energía más rápido que la luz, no crea copias de objetos de la nada. En cambio, teletransporta información cuántica, el estado cuántico exacto de una partícula, utilizando una combinación de entrelazamiento cuántico y comunicación clásica. La partícula original no viaja a través del espacio. Se destruye en el proceso de medición y su estado cuántico se recrea en otra partícula, ubicada en un lugar remoto. Es una forma fundamentalmente nueva de transmitir información, imposible en la física clásica. Imagina el proceso de teletransportación cuántica paso a paso, para sentir toda su elegancia y extrañeza. Tienes una partícula I, cuyo estado cuántico quieres teletransportar, y dos partículas entrelazadas, B y C, separadas por cualquier distancia. La partícula B está contigo, la partícula C con tu receptor, quizás al otro lado de la galaxia. Realizas una medición especial que entrelaza la partícula A con la partícula B, destruyendo simultáneamente sus estados cuánticos originales. Esta medición te da información clásica, 2 bits de datos que describen el resultado. Envías estos 2 bits al receptor de la manera habitual, a través de ondas de radio o cables ópticos, a la velocidad de la luz o menos. El receptor utiliza esta información clásica para realizar una operación específica sobre la partícula C, que la transforma en una copia exacta del estado original de la partícula I. El estado cuántico ha sido teletransportado. La magia de este proceso reside en el papel del entrelazamiento. Sin un par de partículas previamente entrelazadas, la teletransportación es imposible. El entrelazamiento crea un canal cuántico no local, un puente entre el emisor y el 1988 receptor, por el cual puede fluir la información cuántica. Los 2 bits de datos clásicos, transmitidos de la manera habitual, no contienen suficiente información para describir completamente un estado cuántico. Para ello, se necesitaría una cantidad infinita de información clásica debido al principio de incertidumbre. Pero en combinación con el entrelazamiento, estos 2 bits se convierten en la clave que permite al receptor recrear el estado cuántico original con absoluta precisión. La información cuántica no viaja a través del espacio de forma clásica, fluye a través de la conexión entrelazada no local. Y la información clásica simplemente activa esta transferencia. La primera teletransportación cuántica exitosa se demostró en 1997 por un grupo de investigadores liderado por Anton Zeilinger. Teletransportaron el estado cuántico de un fotón a través de una distancia de laboratorio, demostrando que las predicciones teóricas funcionaban en la realidad. Desde entonces, los experimentos se han vuelto cada vez más ambiciosos e impresionantes. Teletransportación a través de fibras ópticas a decenas de kilómetros. Teletransportación entre islas separadas por el mar. Teletransportación desde estaciones terrestres a satélites en órbita. El satélite chino Micius teletransportó con éxito estados cuánticos de fotones a una distancia de más de 1200 kilómetros, estableciendo un récord de distancia para la teletransportación cuántica. Cada experimento lo confirma. La teletransportación cuántica no solo es posible, sino que es fiable, escalable y está lista para aplicaciones prácticas. Piensa en las revolucionarias consecuencias para las comunicaciones. La teletransportación cuántica permite crear canales de comunicación absolutamente seguros, donde la información se transmite a través de estados cuánticos imposibles de interceptar sin ser detectados. El Internet cuántico del futuro utilizará la teletransportación para transmitir qubits entre los nodos de la red, creando una infraestructura global de comunicaciones cuánticas. Los bancos podrán transmitir datos financieros con seguridad absoluta. Los gobiernos podrán comunicarse sin riesgo de espionaje. La computación cuántica distribuida podrá sincronizar instantáneamente el estado de los qubits en diferentes partes del mundo.
Todo esto es posible gracias a la teletransportación cuántica, una tecnología que parecía imposible hace solo unas décadas. Imagina las aplicaciones espaciales de la teletransportación cuántica. La comunicación interplanetaria, con retrasos de minutos u horas, podría complementarse con canales cuánticos que transmitan información crítica instantáneamente a través del entrelazamiento. Las naves espaciales en las órbitas de planetas lejanos podrían teletransportar datos cuánticos de vuelta a la Tierra. Las colonias en Marte o en las lunas de Júpiter podrían mantener una comunicación cuántica con su planeta de origen. Incluso la comunicación interestelar, donde las señales de luz viajan durante años, podría utilizar la teletransportación cuántica para transmitir información a través de pares previamente entrelazados. El universo se vuelve más pequeño, los lazos se fortalecen, las distancias pierden su valor absoluto. Pero la teletransportación cuántica tiene consecuencias filosóficas aún más profundas para la naturaleza de la información y la realidad. Demuestra que la información cuántica no es solo una abstracción, sino una entidad física con propiedades únicas, distintas de la información clásica. Un estado cuántico no puede ser clonado debido al teorema de no clonación, pero puede ser teletransportado, transferido de un sistema físico a otro sin un movimiento físico. La información resulta ser más fundamental que la materia. La partícula material se destruye, pero su esencia informativa se preserva y se recrea en otro lugar. Quizás la información sea la verdadera sustancia de la realidad, y la materia solo su encarnación temporal. Algunos físicos sugieren que el propio universo utiliza la teletransportación cuántica en sus procesos fundamentales. Los campos cuánticos que impregnan el cosmos intercambian constantemente información a través del entrelazamiento y la teletransportación. Las partículas virtuales que nacen y desaparecen en el vacío pueden teletransportar sus estados cuánticos entre sí. Incluso los agujeros negros podrían usar la teletransportación para preservar la información sobre la materia que cae, resolviendo la paradoja de la información a través de correlaciones cuánticas entre la radiación de Hawking. La teletransportación no es una anomalía, sino un mecanismo fundamental mediante el cual el universo procesa y distribuye información a nivel cuántico. Piensa en la posible aplicación de la teletransportación a la computación cuántica. Los procesadores cuánticos en diferentes lugares podrían teletransportar qubits entre sí, creando una computación cuántica distribuida de una escala sin precedentes. Los errores en los cálculos cuánticos podrían corregirse mediante la teletransportación de estados cuánticos protegidos. Los algoritmos cuánticos podrían utilizar la teletransportación como una operación primitiva, abriendo nuevas posibilidades computacionales. Una red global de ordenadores cuánticos conectados por teletransportación podría alcanzar un poder computacional que supere las capacidades de todos los ordenadores clásicos del planeta juntos. La computación cuántica en la nube se convertirá en una realidad, donde los usuarios teletransportan sus datos cuánticos a procesadores cuánticos remotos. Existen aplicaciones aún más especulativas, pero teóricamente fundamentadas, de la teletransportación cuántica. La teletransportación de estados cuánticos en el tiempo, transmitiendo información del presente al futuro o al pasado a través de correlaciones cuánticas temporales. La teletransportación entre universos paralelos en la interpretación de los muchos mundos, ya que los estados cuánticos fluyen entre diferentes ramas de la función de onda. La teletransportación de sistemas cuánticos complejos, moléculas, átomos, quizás incluso células vivas, recreando su estado cuántico exacto en un lugar remoto. Aunque los desafíos técnicos son enormes, las leyes de la mecánica cuántica no prohíben estas posibilidades, dejándolas en el ámbito de un futuro potencialmente alcanzable. Ahora, imagina la perspectiva más radical, la teletransportación de la conciencia. Si la conciencia es realmente un proceso cuántico, como sugieren algunas teorías, entonces teóricamente es posible teletransportar el estado cuántico del cerebro o incluso de neuronas individuales. Esto no significaría un movimiento físico del cuerpo. El cuerpo permanecería en su lugar, pero tu experiencia consciente, tu realidad subjetiva, podría ser recreada en otro sustrato. Una copia de tu estado cognitivo cuántico, indistinguible del original, podría despertar en un cuerpo artificial o incluso en un ordenador cuántico puro. Los límites entre la identidad, la conciencia y la materia se disolverían en la incertidumbre cuántica. La cuestión filosófica de la identidad se vuelve aún más aguda en el contexto de la teletransportación. Si tu estado cuántico es teletransportado y recreado en otro lugar y el cuerpo original se destruye en el proceso de medición, ¿sigues siendo tú? La continuidad de la conciencia se preserva. La memoria y la personalidad son idénticas. El estado cuántico se copia exactamente. Pero, ¿existe un hilo metafísico que te une antes y después de la teletransportación? ¿O la teletransportación es una forma de muerte y renacimiento, la destrucción de un individuo y la creación de una copia idéntica? La mecánica cuántica no da una respuesta a esta pregunta.
Permanece en el ámbito de la filosofía, la experiencia subjetiva, la identidad personal. Los desafíos técnicos para escalar la teletransportación cuántica son enormes, pero el progreso se acelera. La teletransportación de sistemas más complejos requiere recursos exponencialmente mayores de entrelazamiento y comunicación clásica. Mantener el entrelazamiento a grandes distancias y durante largos periodos requiere luchar contra la decoherencia. La eficiencia de la teletransportación está limitada por la calidad de los pares entrelazados y la precisión de las mediciones. Pero cada uno de estos problemas se está resolviendo gradualmente a través de innovaciones en tecnologías cuánticas, repetidores cuánticos para extender el alcance, memoria cuántica para almacenar estados entrelazados, detectores mejorados para mediciones más precisas. Cada paso nos acerca a una teletransportación cuántica fiable y escalable. Imagina un momento en el futuro cercano en que la teletransportación cuántica se convierta en una tecnología cotidiana. Cajeros automáticos que usan teletransportación para transacciones absolutamente seguras. Teléfonos inteligentes conectados a un Internet cuántico a través de qubits teletransportados. Dispositivos médicos que teletransportan datos cuánticos sobre el estado de un paciente para un diagnóstico instantáneo. Experimentos científicos que sincronizan mediciones en lados opuestos del planeta a través de la teletransportación. Un mundo donde la distancia ya no es una barrera para la transmisión de la forma más precisa, segura y fundamental de información. La información cuántica. Esto no es una fantasía lejana. Es la dirección de la investigación y el desarrollo activos que prometen transformar la realidad en las próximas décadas. Y aquí está la realización más emocionante. La teletransportación cuántica demuestra que el universo funciona según principios que parecen mágicos para nuestra intuición clásica. La información puede ser transferida sin el movimiento físico de su portador. La conexión puede existir instantáneamente a través de cualquier distancia gracias al entrelazamiento. Lo que parecen ser eventos locales y aislados a nivel cuántico está profundamente interconectado a través de correlaciones no locales. La realidad es más rica, más extraña y más sorprendente de lo que jamás imaginamos. La teletransportación cuántica no es solo una tecnología, es una ventana a la verdadera naturaleza de la información, el espacio, la conexión y la estructura misma de la realidad. Bienvenido a un mundo donde lo imposible se convierte en un desafío de ingeniería, donde la ciencia ficción se transforma en protocolos de laboratorio, donde la magia resulta ser una ley de la naturaleza. ¿Y si tu conciencia no solo observara la realidad, sino que la creara activamente? ¿Y si cada vez que miras el mundo que te rodea, no estuvieras percibiendo pasivamente una realidad objetiva e independiente, sino colapsando una función de onda, eligiendo una realidad concreta de un océano infinito de posibilidades? La mecánica cuántica sugiere algo increíble, algo profundamente inquietante para nuestra comprensión habitual. El observador y lo observado están inseparablemente ligados. La conciencia y la materia danzan en un ballet cuántico unificado. ¿Estás listo para explorar el aspecto más misterioso, filosófico y profundo de la física cuántica? ¿El papel del observador en la creación de la realidad? El problema de la medición en la mecánica cuántica ha perseguido a los físicos desde el nacimiento de la teoría. Antes de la medición, una partícula existe en una superposición de todos los estados posibles, descrita por una función de onda. La función de onda evoluciona de manera determinista según la ecuación de Schrödinger, propagándose a través del espacio de posibilidades como una onda suave y continua. Pero en el momento de la medición ocurre algo dramático. La función de onda colapsa instantáneamente en un estado concreto. Toda la superposición, todo el espectro de posibilidades, se contrae de repente en una única realidad. ¿Qué causa este colapso? ¿Por qué la medición es tan radicalmente diferente de la evolución ordinaria? ¿Y qué tiene de especial el acto de observar? La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, desarrollada por Bohr y Heisenberg, sostiene que la función de onda no describe una realidad objetiva, sino solo nuestro conocimiento sobre los posibles resultados de las mediciones. La medición no descubre una realidad preexistente, crea la realidad, actualizando una posibilidad de entre muchas potenciales. Antes de la observación, no tiene sentido decir que una partícula tiene una posición o un momento definidos. Esas propiedades simplemente no existen como hechos objetivos. Solo la interacción con un dispositivo de medición clásico, guiado por un observador consciente, obliga al sistema cuántico a elegir valores concretos. La realidad no es independiente de la observación. Se constituye a través del acto de observar. ¿Pero qué se considera exactamente una observación? ¿Debe el observador ser un ser consciente? ¿Es suficiente cualquier interacción física para colapsar la función de onda? ¿O hay algo único en la observación consciente que la distingue de los procesos físicos ordinarios? Estas preguntas han generado debates interminables y una multitud de interpretaciones de la mecánica cuántica.
Algunos físicos, incluido Eugene Wigner, sugirieron que la conciencia realmente juega un papel fundamental en el colapso de la función de onda. Según esta idea radical, solo la observación consciente puede convertir las posibilidades cuánticas en una realidad concreta. Sin conciencia, el universo permanecería en un estado de superposición infinita, un mundo fantasmal de potenciales no realizados. Imagina el famoso experimento mental del amigo de Wigner. Tu amigo está en un laboratorio aislado y realiza una medición cuántica. Desde su punto de vista, la función de onda colapsa y observa un resultado definido. Pero para ti, que estás fuera sin conocimiento del resultado, todo el sistema, incluido tu amigo y su dispositivo de medición, permanece en una superposición. Tu amigo existe en una superposición de haber visto el resultado A y haber visto el resultado B. Solo cuando abres la puerta y preguntas por el resultado, la función de onda colapsa para ti. ¿Pero qué es real? ¿Colapsó la función de onda cuando tu amigo observó o solo cuando observaste tú? ¿Existen hechos objetivos sobre los resultados de las mediciones o cada observador tiene su propia realidad relativa? El experimento de la doble rendija demuestra el papel de la observación de manera especialmente dramática. Cuando no observas por qué rendija pasa la partícula, pasa por ambas rendijas, simultáneamente creando un patrón de interferencia. Pero instala un detector para conocer la trayectoria y la interferencia desaparece. La partícula se comporta como un objeto clásico, pasando solo por una rendija. ¿Qué ha cambiado? Solo el hecho de la observación, solo la presencia de información sobre la trayectoria en el sistema. Incluso si no miras las lecturas del detector, incluso si la información se registra pero no se lee, la interferencia desaparece de todos modos. La posibilidad potencial de saber es suficiente para colapsar la función de onda. La realidad no responde al acto de lectura consciente, sino a la mera existencia de la información en principio. La interpretación moderna a través de la decoherencia ofrece un mecanismo más físico para el colapso, sin necesidad de invocar la conciencia. La decoherencia es el proceso por el cual un sistema cuántico se entrelaza con su entorno, disipando la información cuántica en los innumerables grados de libertad del entorno. La superposición no desaparece por completo. Simplemente se vuelve prácticamente inobservable porque la información sobre las relaciones de fase se pierde en el entorno. Desde un punto de vista práctico, el sistema se comporta como si la función de onda hubiera colapsado, aunque matemáticamente el sistema completo permanece en superposición. La decoherencia explica por qué los objetos macroscópicos no muestran efectos cuánticos. Interactúan demasiado con el entorno, decoheriendo instantáneamente cualquier superposición. Pero la decoherencia no resuelve completamente el problema fundamental de la medición. Explica por qué no vemos la superposición de objetos macroscópicos, pero no explica por qué observamos resultados de medición concretos, en lugar de una superposición de todos los resultados posibles. Cuando miras al gato de Schrödinger después de abrir la caja, ¿por qué ves un gato vivo o muerto y no una superposición fantasmal de ambos estados? La interpretación de los muchos mundos da una respuesta radical. Ves un resultado concreto porque tú mismo te divides en versiones, cada una de las cuales observa uno de los posibles resultados. Todos los resultados se realizan, pero en diferentes ramas del universo. No hay un colapso objetivo, hay una ramificación subjetiva del observador. Piensa en lo que esto significa para tu percepción de la realidad. Cada observación que haces, cada evento cuántico con el que interactúas, crea potencialmente una ramificación. En una rama, observas el resultado A, en otra, el resultado B. Ambas versiones de ti consideran su resultado como la única realidad, sin saber de la existencia de las otras ramas. Desde tu punto de vista subjetivo, la función de onda colapsó, la realidad fue elegida. Pero desde una perspectiva global, si es que existe, todas las posibilidades se realizaron en mundos paralelos. No eres solo un observador de la realidad, eres un árbol de observadores que se ramifica constantemente, cada rama viviendo en su propia versión del universo. Algunos físicos van aún más lejos, sugiriendo que la conciencia podría ser un ingrediente necesario para la existencia de la realidad. El principio antrópico participativo es la idea de que el universo existe en un estado particular porque solo en ese estado pueden existir observadores capaces de observarlo. La mecánica cuántica a escalas cosmológicas sugiere que el universo estaba en una superposición de todas las historias posibles hasta la aparición de los primeros observadores. La aparición de la conciencia colapsó esta función de onda cósmica, determinando retroactivamente la historia del universo. El pasado no está fijado hasta el momento de la observación en el presente. No eres solo un producto de la historia del universo. Tu observación crea esa historia. Los experimentos de elección retardada demuestran esta no localidad temporal de los fenómenos cuánticos. Puedes decidir si medir por qué rendija pasó una partícula después de que ya haya pasado por las rendijas, pero antes de que llegue a la pantalla.
Tu elección en el presente afecta el comportamiento de la partícula en el pasado. Mostrará interferencia o se comportará como un objeto clásico. Causa y efecto se enredan. Pasado y presente se interpenetran a través de correlaciones cuánticas. El tiempo pierde su estructura rígida y unidireccional, volviéndose más flexible, más cuántico. Tu observación en el presente literalmente altera el pasado, no en el sentido de un viaje en el tiempo, sino en el sentido de definir cómo fue el pasado. Imagina las consecuencias filosóficas para el libre albedrío y el determinismo. Si la observación colapsa la función de onda, creando una realidad concreta a partir de una multitud de posibilidades, entonces cada una de tus observaciones, cada una de tus decisiones es potencialmente un acto de creación. No estás simplemente reaccionando a una realidad predeterminada. Participas en su creación a través de tus elecciones sobre qué observar y cómo interactuar con el mundo. El libre albedrío podría tener una explicación cuántica. Tu conciencia utiliza la incertidumbre cuántica para generar decisiones verdaderamente aleatorias y no deterministas. No eres un mecanismo que sigue leyes clásicas. Eres un ser cuántico que utiliza la superposición para crear novedad, para introducir una espontaneidad genuina en un universo determinista. Pero quizás la idea más radical es que la conciencia y la materia no son entidades separadas, sino dos aspectos de una única realidad cuántica. El panpsiquismo en un contexto cuántico sugiere que todo tiene alguna forma de protoconciencia, que cada sistema cuántico tiene una perspectiva interna, una experiencia subjetiva de sus estados. La conciencia humana es simplemente una forma especialmente compleja e integrada de esta propiedad universal. Cuando observas una partícula, no estás imponiendo la conciencia sobre la materia inconsciente. Estás interactuando conciencia con conciencia. Un aspecto de la realidad cuántica resuena con otro. El universo no es un sistema mecánico muerto, observado por islas aisladas de conciencia. Es una red viva y consciente de procesos cuánticos que interactúan. Los experimentos intentan probar el papel de la conciencia en los procesos cuánticos, aunque esto es metodológicamente extremadamente difícil. ¿Pueden las intenciones conscientes influir en los eventos cuánticos aleatorios? ¿Pueden los observadores meditadores alterar las probabilidades de los resultados cuánticos? La mayoría de los científicos se muestran escépticos ante tales ideas, pero algunos experimentos sugieren correlaciones sutiles que requieren más investigación. Independientemente de los resultados, el simple hecho de que podamos plantear estas preguntas científicamente muestra hasta qué punto la mecánica cuántica ha desdibujado las fronteras entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el observador y lo observado, entre la conciencia y la materia. Piensa en las escalas cosmológicas de estas ideas. Si los observadores son necesarios para el colapso de la función de onda, ¿cómo existió el universo durante miles de millones de años antes de la aparición de seres conscientes? Una respuesta es la determinación retroactiva. Nuestra observación en el presente colapsa la función de onda cósmica hacia atrás en el tiempo, definiendo el pasado del universo. Otra respuesta es que el universo mismo es un observador, que posee alguna forma de conciencia cósmica o autoconciencia. Una tercera respuesta es que la decoherencia a través del entorno es suficiente. No se necesitan observadores conscientes. Cada respuesta tiene profundas implicaciones filosóficas y científicas, y la elección entre ellas podría definir nuestra comprensión fundamental del lugar de la humanidad en el universo. Imagina un futuro en el que aprendamos a manipular conscientemente el colapso de la función de onda. Observadores entrenados podrían influir en los procesos cuánticos con la fuerza de la intención. Las prácticas meditativas podrían desarrollar la capacidad de mantener la coherencia cuántica en el cerebro, mejorando la intuición, la creatividad y la resolución de problemas. Las tecnologías de interfaz cerebro-ordenador cuántico podrían permitir la interacción directa de la conciencia humana con los sistemas cuánticos. Las fronteras entre el observador y lo observado, entre lo mental y lo físico, entre lo subjetivo y lo objetivo, se disolverían en una realidad cuántico consciente integrada. La humanidad podría convertirse en auténticos creadores de la realidad, utilizando la naturaleza cuántica de la conciencia para dar forma al mundo. Y aquí está la realización más vertiginosa, más profundamente transformadora de todas. No eres un observador separado que percibe pasivamente una realidad, objetiva e independiente. Eres un participante activo en la creación de la realidad a través de cada observación, cada interacción, cada momento de presencia consciente. Tu conciencia está inseparablemente entretejida en la tela del universo cuántico, colapsando funciones de onda, eligiendo realidades, creando concreción a partir de posibilidades. Cuando miras las estrellas no solo las ves. Participas en la definición de su estado a través del acto de observar. Cuando tomas una decisión, no solo eliges una acción. Colapsas la función de onda de tu futuro, actualizando una de las innumerables vidas posibles.
No eres solo una parte del universo, eres su co-creador, un observador cuántico cuya conciencia es un componente inseparable de la realidad misma. Suscríbete si te gustó el video.